Un enlace muy importante para conversar con una próxima invitada. Ya me van a dar el ok por ahí para poder conversar con ella también. Bueno, seguimos en nuestro panel con Josefa Balmaceda, el profesor Alejandro Chandía, hablando de educación. Yo creo que es interesante el tema que quedó pendiente en el bloque anterior, porque sería bueno hablar con las autoridades de educación, hablar, profesor, con los parlamentarios, un poco hacia dónde apunta la educación hoy día en nuestro país, cuál es el giro, cuál es el enfoque que se quiere dar, preparar para el trabajo, hacia dónde vamos, las políticas internacionales también, y en todos los niveles, desde la prebásica hasta arriba, ¿no? Sí, en algunos momentos hay autoridades que han señalado que la educación técnica profesional no sirve. Yo creo que está mal administrado y está mal diseñado y pensado cuando se dice que no sirve, ¿cierto? Uh-huh. Creo que la educación técnica profesional ha servido para cambiar la vida, para movilidad social de muchas personas. Uh-huh. Y lo que se puede plantear desde cuando decimos que algo falla es cómo compatibilizamos la oferta de las carreras con las necesidades del entorno. Uh-huh. Por ejemplo, si yo quiero instalar un colegio en técnico profesional en Pinto, que está al lado de las termas, que ahora no está tan activa, pero en algún momento podría ser muy turístico, puedo tener escuelas de idiomas para que puedan trabajar los chicos, ¿cierto?, dentro de lo mismo, de su mismo entorno, traduciendo, atendiendo clientes que sean de otros países. O en otro sector donde falte, por ejemplo, agua, veamos cómo en nuestras carreras implementamos soluciones tecnológicas que sirvan para el entorno, y eso serviría para que tanto aportaran estos estudiantes a sus mismas comunidades, no se produzca esto del emigrar tanto el joven del campo a la ciudad, que es un problema que tenemos en la región. Y además que entreguemos herramientas que realmente le sirvan a la gente, una carrera que realmente le va a servir para trabajar. Y eso tiene que ser analizado, tiene que ser estudiado, y tiene que haber un control tanto del colegio como central dentro de las políticas educativas. Perfecto. Bueno, saludar a Jorge Leonardo Ferrada, que nos escribe por acá. Podrían tratar en profundidad un tema de vida vertedero en Chillán Viejo. Lo hemos conversado también, sí, hemos tenido a muchos actores aquí participando, y vamos a seguir insistiendo también en dar los espacios necesarios respecto de este tema. Pilar Vázquez, saludos. Josefa Seca, alguien que nadie sabe, lo voy a comentar porque está escrito acá sobre ella. Dice: ayudamos mucho a los trabajadores agrícolas que no tienen dinero para pagar un abogado. Honra su profesión. Sí, está escrito ahí, por eso me tomé el tema de la libertad. A veces, bueno, uno hace en la medida de lo posible siempre, uh-huh, porque quedamos cortos. Hay algo que yo me doy cuenta cuando me toca ayudar. En realidad yo siempre tengo la disposición de poder ayudar a la gente dentro de mi profesión. Cómo la vida es injusta, ¿cierto? El que no tiene plata no tiene acceso a la justicia, y muchas veces no se toma el peso de eso. Como perfecto, que en la justicia se trata distinto a lo que es la salud, uh-huh, por ejemplo los colegios, lo que es el acceso a un consultorio, pero el impedir el acceso a la justicia a una persona por falta de lucas, pucha que puede incidir en su vida, en que no pueda obtener, por ejemplo, una indemnización por algo injusto, en que no pueda recuperarse por una negligencia médica, por ejemplo, porque no tenga los medios para poder acreditar la negligencia del hospital, porque todo es pagado. Y eso es algo importante que no podemos perder de vista. Hay justicia para algunos y para otros no. Muy bien, vamos a hablar de un tema tan importante, pero sí, antes tengo a nuestra invitada, profesor. Perfecto. Pero seguir, después podemos volver. Sí, para volver luego, porque es un tema interesante, ¿no? Quiero agradecer que ya está con nosotros Francisca Cabrera Araya, ella es coordinadora de inclusión educativa en Minuc, y la vamos a tener aquí en nuestra capital regional, ¿no? Porque vamos a conversar también de varios temas, y la hemos visto también participando respecto a lo que es algo que se llama hoy día la pedagogía hospitalaria, ¿no? Gracias, Francisca, por acompañarnos. Un gusto también de estar contigo aquí en HD Radio y poder contarnos un poco de estos encuentros que se vienen y que tienen objetivos muy particulares, sobre todo para la educación, y tan sensible como la educación a nivel hospitalario. Vamos a activar tu micrófono, Francisca. Ahí creo que sí. No, está desactivado tu micrófono, no tenemos ahí tu mic. A ver si lo podemos internamente dejar.
Bueno, vamos a dejar un poquito por interno y vamos a comunicarnos por interno, por supuesto, por ahí. Don Osvaldo, me debo 30 segundos, se lo envió al tiro, se lo puedo mandar para allá. Oye, estamos aquí, esta es la radio en vivo, ¿eh? Estamos compartiendo a través de www.hradio.cl. Bueno, profesor Chandía, disculpe que lo interrumpí, pero no. Sí, mis disculpas. Estamos para eso, así que no se preocupe. Oiga, usted estaba hablando... Pero yo quería plantearle una situación a la Josefa. Ya. Porque ella plantea que, en otras palabras, lo difícil que es una justicia para ricos y una para pobres. Uh-huh. Y yo quería ponerla en algo que en realidad nadie se fija. Ya. Pero que es, a mi gusto, la principal razón de por qué no hay justicia para justicia, digamos. Hablemos que la justicia debe ser una sola. Uh-huh. Y es la recarga laboral de las personas que trabajan. O sea, cuando tú tienes un juez, por ejemplo, con 400 o 500 causas, ya. Uh-huh. Entonces al final no tienen tiempo ni de leerla. Correcto. Se van yendo en un par de líneas y sí, con eso se cometerán N falta. Uh-huh. O sea, se da en todo, y de hecho en este caso, este año que hubo recortes también para el Poder Judicial, entonces la medida se que tú vas advirtió, recortando se advirtió, aumentando la injusticia. Correcto. Sí, se aumenta porque no se da una justicia de calidad, es cierto lo que Alejandro, y también se colapsa todo lo que son servicios, por ejemplo la Defensoría Penal Pública, colapsada, Fiscalía, colapsada. Ok, bueno, vamos a ver, ya tenemos ahí, hicimos todo el esfuerzo, Francisca, y así contamos. Ya tenemos contacto contigo, muchas gracias por acompañarnos aquí en H Radio, estamos para toda la región de Ñuble y hablar de lo que significa este trabajo, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos y contarnos un poco, cuando hablamos recién, uno habla de pedagogía hospitalaria y a veces no alcanzamos a dimensionar el concepto. Quiero partir con eso antes de entender por qué se reúne y entender cuando hablamos de pedagogía hospitalaria. Perfecto, ahora sí me escuchan, Sí, ¿cierto? perfecto, sí. Ya, maravilloso. Creo que el tema es muy importante, pero por sobre todo no quiero dejar de rescatar que la región es pionera en un montón de cosas a nivel de pedagogía hospitalaria. Las escuelas hospitalarias son escuelas que están dentro de los establecimientos de salud y que son parte de la modalidad de educación especial. ¿Ya? A veces relacionamos solamente educación especial a personas con discapacidad, pero también las personas en situación de enfermedad son beneficiarios, ¿cierto?, de la subvención que existe hoy en día para la educación especial. Importante también contarles que hubo un cambio importante en el perfil del estudiante que asiste a las escuelas hospitalarias. Podemos llegar a pensar quizás en que son pacientes oncológicos, que son pacientes, ¿cierto?, quizás en el área de quemados, pero hoy en día estamos en un cambio de la realidad de las aulas en donde entre el 70 y 80% de los estudiantes son pacientes de salud mental. Por lo tanto, ha ido cambiando, ¿cierto?, y este nuevo escenario ha generado nuevos desafíos, ¿cierto?, desafíos mayores para la respuesta educativa de los estudiantes. Finalmente, los estudiantes que están en las escuelas hospitalarias son estudiantes en situación de enfermedad, que por un tiempo, ¿cierto?, pasan por el hospital y en ese tiempo las escuelas hospitalarias lo que buscan es cuidar la trayectoria educativa y que los estudiantes no tengan lagunas en su educación, ¿cierto?, escolar. Ok, oye, hablando de eso, quiero preguntarte respecto a este tema. Tú trabajas mucho con los académicos, trabajas con las personas que están involucradas en todas estas áreas, y hoy día vemos a las universidades como estas grandes instituciones. Y la pregunta es, ¿qué pasa ahí? ¿Cuál es el rol, de tu perspectiva también, que tienen que tener, y si que tienen que seguir teniendo también las universidades respecto a algo tan importante como es la pedagogía hospitalaria? Porque uno es la escuela, y ahora va el otro concepto que viene asociado, ¿quién enseña en la escuela? Exacto. Ahí, bueno, tú mismo lo mencionas, ¿cierto? La importancia de las universidades tiene que ver con dos elementos fundamentales. El primero, claramente, es la formación docente. En general, se forma poco a los profesionales de la educación en pedagogía hospitalaria. Hoy en día, ¿cierto?, hay alrededor de 80 escuelas hospitalarias a lo largo de todo el país, por lo tanto, es fundamental formar docentes que puedan desenvolverse en las escuelas hospitalarias porque claramente
tiene un foco distinto. Vuelvo al punto en que hoy día estamos en todos los establecimientos educacionales enfrentando problemas de salud mental graves y que finalmente en las escuelas hospitalarias es en donde llegan los casos más graves y que requieren una respuesta educativa pertinente, pero también las universidades tienen una responsabilidad en realizar investigaciones para que en la política pública se puedan tomar decisiones basadas en evidencia y que podamos tener también información para las políticas públicas, y eso claramente son las universidades las que van generando las investigaciones para como insumar, ¿cierto?, la conversación en las políticas públicas. Escuela hospitalaria, profesor Chandía, pedagogía hospitalaria, un rol también importante. Hablamos de la universidad, me imagino, tanto pública como privada, ¿no? Sí, pues, bueno, primero que nada, tomar la relevancia que significa tener una escuela intrahospitalaria, porque hay que partir del supuesto que el niño que está hospitalizado ya tiene un déficit respecto a un niño normal, porque está enfermo, ¿ya? Y ese niño, para poder mejorarse, necesita reposo. Y el reposo no significa solamente estar quieto, significa estar tranquilo de mente, significa sentirse útil, significa sentirse feliz, significa que en el día, ¿no es cierto?, el niño sienta que la vida tiene razón. Dejarlo aislado, ¿ya?, y dependiendo de la buena voluntad de las enfermeras solamente, que le dicen hola, ¿cómo estás? Sí, y eso es todo, lo vas anulando como persona, y por lo tanto, cuando ya llevan varios meses hospitalizados, la persona dice, bueno, ¿para qué estoy aquí? Porque aunque sean niños, ¿no? Correcto. Porque mi papá no me viene a ver, y el papá tiene que estar trabajando para poder alimentar a sus hermanos y a su madre y a su padre. Entonces cumple una función mucho más amplia, y eso duele cuando uno dice, pero ¿y para qué gastan si esos niños, eso no tiene ningún sentido? O sea, en la sociedad la gente no valora que la responsabilidad social que tenemos de obtener impuestos. Fíjense lo ridículo, hoy día no tenemos recursos suficientes y sin embargo queremos bajarle los impuestos a las empresas más grandes, a las empresas que más generan utilidades, por supuesto. Chile recupera en promedio el 20% del Producto Interno Bruto como impuestos. Los países desarrollados, europeos, que tanto de la OCDE, bordean el 45%. O sea, la mitad de lo que el país produce es impuestos. Y acá, con el 20%, queremos vivir mejor que los europeos. Si eso es imposible. Las personas necesitan, para hacer un buen trabajo, necesitan un buen sueldo y una estabilidad funcionaria que como corresponde. De hecho, en las sociedades modernas, y tanto que nos gusta mirar a Europa, ¿cierto? Sí. Miden su calidad de vida y miden su éxito como Estado por la calidad de inclusión que existe en el país. No por el crecimiento económico y quién gana más y todo. Quizás sí, porque la inclusión también genera círculos virtuosos. Pero las sociedades modernas miden su calidad de vida y miden su éxito como Estado por los grados de inclusión que existe en la sociedad. Y en este aspecto te quiero preguntar un poco, Francisca, respecto al rol. Hablemos de la región de Ñuble, hablemos de la Universidad del Biobío en particular, en ser una universidad estatal. ¿Cuál ha sido un poco el trabajo que ha hecho? Y yo entiendo que hay un posicionamiento también muy importante y hay elementos que sería relevante destacar para nuestra región. O sea, no por nada, ¿cierto? Este encuentro de universidades se está realizando en la Universidad del Biobío, sede de Chillán, porque es finalmente un epicentro nacional en cuanto a pedagogía hospitalaria, porque han asumido un liderazgo histórico con respecto a esta temática, al ser la única universidad del país que es sostenedora de una escuela hospitalaria y que además de eso... Y además de eso, ¿cierto?, estudiantes de distintas carreras de la universidad hacen prácticas dentro de la escuela hospitalaria. Por lo tanto, hay estudiantes, ¿cierto?, de pedagogía, de medicina, de arquitectura también, que han ido generando prácticas y pudiendo mejorar, ¿cierto?, la respuesta pedagógica dentro de la escuela hospitalaria. Entonces, por un lado, son pioneros, ¿cierto?, en este tema, y yo creo que ahí hay un elemento importante que también me gusta mencionar sobre el trabajo que se ha hecho en la Universidad del Biobío, que tiene que ver con lo que mencionaban antes sobre la educación inclusiva, ¿cierto? La educación inclusiva lo que busca es eliminar barreras para el aprendizaje y la participación de todos y todas las estudiantes, en todos los niveles. O sea, ahí hay un elemento importante porque muchas veces pensamos solo que con la presencia de una persona en situación de enfermedad, con la presencia de una persona en situación de discapacidad, estamos siendo inclusivos y no es así. La universidad también ha ido, ¿cierto?,
implementando elementos de la pedagogía hospitalaria para cuidar las trayectorias de sus propios estudiantes. Ustedes estuvieron ahí en la región, ¿cierto?, por los incendios. Hay muchos estudiantes afectados y dentro de la misma universidad se flexibilizó el currículum, se flexibilizaron las prácticas para que los estudiantes no abandonaran, ¿cierto?, por las lesiones que tuvieron en los incendios, no abandonaran sus carreras, sino que pudieran terminar flexibilizando y aplicando elementos de la pedagogía hospitalaria para proteger esas trayectorias. Entonces, yo creo que esos elementos son fundamentales y yo no pierdo la oportunidad en los distintos espacios donde voy de decir que hay que mirar lo que está haciendo la Universidad del Biobío, porque claramente al mezclar, ¿cierto?, el ser sostenedor de un establecimiento en un contexto hospitalario y la formación de los profesionales, no tan solo de pedagogía, ahí en un par de años más, ¿cierto?, vamos a tener hartas cosas, yo creo, que mirar y que relevar dentro de las políticas públicas, pero también dentro del país, como un ejemplo para distintas universidades. Bueno, tremendo desafío, mucho éxito también en esta jornada, estos insumos que también hoy día sirvan para la sociedad, no solamente para analizar la pedagogía, sino que nos sirvan a todos como sociedad. Aprovecho de enviar un saludo también a la doctora Ana Gajardo, ahí también que cumple un rol fundamental en este trabajo aquí en Anita, en la Universidad del Biobío, y desde aquí también le enviamos un gran abrazo. Yo quiero agradecerte, Francisca, por la disposición también de participar con nosotros, de traernos estos temas que hay que ponerlos sobre la mesa, y como decía el profesor Chandía, nos muestran una realidad que no tiene que solo ver con los números, tiene que ver también con la dignidad de las personas, que tiene que ver también con el espacio, así como tenemos una abogada acá que habla siempre del acceso a la justicia también tiene que ver con la educación, tiene que ver con el entorno, con entender en la sociedad donde vivimos. Entonces, para quienes se preguntan, ¿para qué queremos más recursos? ¿Para qué queremos invertir más en educación? Yo creo que hay un dossier de razones para poder entenderlo. Eso es una opinión personal, pero quería plantearlo en esta manera, aprovechando que una persona que trabaja como tú puede también visibilizarlo y también comentarlo. Así que un gusto haberte tenido en el programa. No, muchas gracias a usted y me gustaría terminar con una frase importante sobre la pedagogía hospitalaria, ya que esto va más allá de la medicina, sino que es donde la dignidad, como ustedes mencionaban, reclama que la vida y el aprendizaje continúan. O sea, finalmente los derechos continúan en cualquier situación del ciclo vital de las personas y sobre todo el derecho a la educación es algo fundamental de proteger. Así que muchas gracias por la invitación. Encantado, Francisca, muchas gracias. Bueno, este es el tema que hoy estuvo variado hoy día en nuestra conversación, profesor Chandía. Como que se legaron los temas de educación, derecho, participación, y aquí donde voy a retomar algo que cortamos a las 8:25 de la mañana, ¿no? Y que tenía que ver con los recursos, cómo se administran los recursos, los accesos, quiénes pueden... La reforma que se está planteando. Sí, o sea, no es solamente una oposición por oponerse, lo planteo así. Pero... O sea, eso, yo invito a la gente un poco a reflexionar sobre estos temas, sí, ¿no? No es antojadizo. O sea, yo creo que primero no hay que tener temor de que las personas piensen distinto, Sí. al revés. Cuando tú tienes una sociedad en que las personas debaten enconadamente defendiendo sus posiciones, pero eso hace hacer una sociedad más justa. Sí, Cambio, existen ¿sí? países donde hay iniciativas populares de norma donde las personas, los ciudadanos llevan sus leyes al Congreso y las aprueban. Entonces, con mayor razón nosotros podemos saber qué están haciendo en el Congreso, si nos conviene o no nos conviene. Lógico. Entonces, es necesario reforzar la participación ciudadana dentro de las políticas públicas, porque después llega cada 4 años, no sabemos qué hacer, no sabemos por quién votar y después nos quejamos. Pero si en esos 4 años no estamos investigando qué están haciendo, qué hace uno, qué hace el otro, pucha, ¿de qué nos quejamos, po? Claro, y además de eso, en esos 4 años la gente tiene que formarse. Estar atenta y observante. Formarse. Sí. Atenta Claro. y observante. Yo quería retomar un tema que mencionaron ahí, que es Dile. respecto al relleno sanitario, que hay que seguir estando atentos. Perfecto. Valorar también el trabajo que hacen dirigentes, la Lopina, que lo veo yo muy activa, que les mando un saludo. Para quienes no sepan qué está pasando en Chillán Viejo ya existe, ¿cierto?, un relleno sanitario y se quiere instalar otro. Lo que significaría una sobrecarga ambiental en un sector que ya cuenta con plantas industriales, que cuentan con planteles porcinos. Por lo tanto, ¿cuál es el tema? Que podría haber una sobrecarga ambiental bastante fuerte. Y los ciudadanos se están movilizando, también llamados a más ciudadanos de Chillán Viejo para que sepan qué puede significar, porque este relleno sanitario está contemplado para varias toneladas de basura.
que puede contemplar en las contaminaciones de agua, que puede afectar muchísimo, y esto entiendo que está pendiente ahora a una evaluación del servicio de impacto ambiental. Que ya pasó, ¿cierto? Por el Consejo Regional, en que se negó, que el Consejo Municipal, que también negó, pero la empresa va a insistir en este caso con este estudio de impacto ambiental, y esperemos que sea pertinente a las condiciones en las que está Chillán Viejo y el sector donde se pretende instalar este relleno sanitario, que ya está bastante sobrecargado, y diría yo, a nivel ambiental. Bueno, hay harto que investigar sobre ese tema. Nos queda también una demanda pendiente. Hay una zona franja, una zona verde que se determinó. La empresa está haciendo una contrapropuesta para mitigar. No, es que ya está. No. Lo que pasa es que el primer vertedero. Sí, pues hicieron una denuncia, se creó una zona de seguridad, una franja verde, y la empresa es una demanda contra el gobierno regional. Y ahí también hay otro tema, eso no sale mucho en la prensa. Yo lo comento por aquí, distinguida abogada, porque usted sabe que, como dice el profesor Chandía, léase, Romero. Y aparte, hay que leer todos los medios. Hay que informarse. Depende el titular, con qué se escriba y con qué tinta se haga. Hay tintas que de repente, antes con la lluvia, un poquito de neblina se borran todo. Alguien pasaba y los cambiaba. Ya me dicen que tengo que despedir el programa. Muchas gracias a quienes están con nosotros. Excelente, por supuesto, la sintonía. Nos vamos, nos despedimos. Mañana viernes estamos con... nos queda la Corporación de Asistencia Judicial. Vamos a conversar también con Carolina Navarrete. Hoy hay un tema que nos quedó de la calle, a ver si van a acordar al tiro acá, Cochrane. Estamos hablando de Avenida Collina, al lado de la Avenida Chile ahí. Sí. Hay una barraca que no se ha pavimentado, pero por años. Dijeron que hay unos fondos que se pasaron por otro lado. Hay más de 33.000 metros de vereda que faltan en... Es que ahí no se ha pavimentado. Y además, hace pocos años atrás, recién tuvieron, estamos hablando del centro, tenemos Centro Teletón, vamos a tener todos lados, y recién tuvieron el alcantarillado. Entonces, ya estamos en el centro de la ciudad. Estamos en el centro de la ciudad. Ya, y ahí... Está FONASA al lado. Está FONASA, ¿no? La salud al día, ¿no? Ya no sigamos. Así que mañana... Y se viene la celebración del Día del Periodista. Parece que vamos a tener gente del gobierno regional por acá también. Bueno, mejor nos despedimos. Hasta mañana.